Muy buenas, Luis, y bienvenido a Publishers. Buenos días, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Crónicas clínicas de una casa liberal, una investigación particular, esta novedad editorial, Luis. Y bueno, la primera pregunta sería muy básica, y es ¿qué despertó tu interés en esta familia liberal del siglo XIX y la convirtió en el centro de esta investigación, Luis? Bueno, pues sin duda el hecho de haber vivido los primeros años de mi vida en esta casa de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real, en la que mucho antes, a mediados del 19, habían vivido los dos últimos varones de una serie de 7 pertenecientes a una familia liberal de origen extremeño, legendaria, los Álvarez de Guerra, de la cual el primero de ellos imprime un carácter y unas creencias que evolucionan a lo largo de todo el siglo y que yo he expuesto en 3 capítulos, que son los contenidos del libro. El primer capítulo está destinado a 3 miembros de la primera generación, son 3 hermanos: Juan Álvarez Guerra, ministro de la Guerra de la Independencia y corredactor de la Constitución de Cádiz. El segundo es Andrés, su hermano militar e inventor fabuloso que terminó con un problema psiquiátrico que luego comentaremos quizá. Y el tercero de ellos es José, militar y filósofo, bisabuelo de Antonio Machado, de Antonio y de Manuel Machado, y autor también de una obra filosófica que también le llevó a un cierto desvarío. Yo soy psiquiatra y estos aspectos psiquiátricos me interesaron principalmente en este primer capítulo. En el segundo capítulo hablo de 2 hijos del Andrés que acabo de comentar, que se asentaron en La Mancha como a mediados del siglo XIX. Y después, en la casa de la que hablo, el primero de ellos es un militar suicida, hay un relato ahí muy curioso, interesante, una persona que reta a duelo y él mismo se suicida, y luego un político y promotor y propietario y autor de un libro que tuvo mucha repercusión en su momento y todavía tiene seguidores, que se llama El Sol de Cervantes, para discutir el natalicio de Cervantes, sí o no, en La Mancha. Y el tercer capítulo, que en realidad casi ocupa la mitad del libro, es el último de los personajes, del cual había restos todavía cuando yo vivía en esa casa, pues restos de su presencia en Filipinas. Él fue un funcionario que estuvo 16 años allí, escribió 3 libros de viajes y un libro extraordinario sobre las razones de la independencia de Filipinas, ¿no? Ese es un poquito el contenido. Tal. Tiene un prólogo y un epílogo en el que, bueno, son 4 notas personales, pues acerca de esto que acabo de contar y de algunas anécdotas consecuencia de la escritura de este libro, porque la casa es todavía la casa de mi familia y mi madre todavía vive allí y es una casa en la que ha vivido mucha gente y mi madre, pues, por ahora es su última habitante. Y me ha llamado mucho la atención, Luis, cómo combinas historia, psiquiatría y antropología. ¿Te ha costado mucho trabajo equilibrar estas tres cuestiones y que estén de una manera tan, no sé, que estén tan igualadas en el libro y tan fluidas? Pues a ver, no te voy a decir que no me ha costado, porque me ha costado, pero al final decidí hacer una cosa que creo que ha funcionado, que es hacer un relato continuo, adaptando los distintos contenidos, porque hay contenidos, como has dicho, muy diferentes, hay hasta neurociencia, y hacerlo con un lenguaje claro y a un nivel, pues vamos a decir, de un lector culto medio, o sea, que pueda ser entendido sin ningún tipo de especialización. ¿Y cuáles son los hallazgos que más te han llamado la atención a la hora de investigar, ¿no? La reconstrucción de estos personajes. Bueno, yo creo que todos los capítulos tienen sorpresas muy llamativas. En el primero, digamos, hago un recorrido por el zigzag de estos liberales del 19, por el invento de Andrés que le lleva a ingresar en un hospital psiquiátrico de París, donde posiblemente murió, por toda la construcción del libro de José, que se llama La Unidad Simbólica, un libro casi pre-krausista, y sobre todo cómo aparecen en ellos las herencias, la herencia de las creencias del abuelo de finales del siglo XVIII, del abuelo Francisco José Álvarez Martínez, que es, digamos, que recorre todo el siglo. En el segundo están las peripecias de Juan Álvarez Guerra Peña, el hijo de uno de ellos y de su hermano suicida, y en el tercero, que es un hijo del anterior, el capítulo tercero de Juan Álvarez Guerra Castellanos, pues bueno, la enfermedad que provocó que no estuviese en el histórico motín de Cavite. Esto es un pequeño descubrimiento. Nadie sabía por qué este hombre, siendo alcalde mayor de Cavite en la revolución de Cavite, que hubo previa a la independencia de Filipinas, él no estaba allí, pues estaba enfermo, volvía a España, cuento esa historia, justamente en ese.
Luego, los motivos de un misterioso viaje que hace en velero nada menos, a las Islas Marianas, 50 días, y luego una réplica que yo hice de uno de los viajes que él escribió, pues de sus viajes por Filipinas. Y bueno, en definitiva, este viaje último que hice, que incorporo en este capítulo, donde investigo un poco creencias tradicionales que me habían llamado mucho la atención de sus libros, algunos aspectos de la vida de Aguinaldo, el líder filipino, con una razón más o menos graciosa de por qué no llegó el último dinero, el último dinero que España tenía que haberle enviado previo a la revolución. Y luego un capítulo interesantísimo para mí que es la historia de Rizal y los cultos, digamos, que le divinizan tras el desafortunado asesinato, porque lo fue, o sea, el fusilamiento, que fue un error, fue una injusticia y también un error histórico que España cometió allí, ¿no? Y Luis, ¿qué patrones o rasgos psiquiátricos has detectado con mayor frecuencia, ¿no? en esta familia? Sí, bueno, pues donde están los pacientes psiquiátricos, que es fundamentalmente en la primera generación, los más claros, pues hay eh, ideas sobrevaloradas, hay ideas deliroides e ideas delirantes, algún suicidio también, luego hay algunos más, y todo eso, bueno, eso es un poco el núcleo de la psicopatología. Eh, yo creo que ellos en esta generación, digamos, un poco se expresa con mayores, digamos, presencia física o clínica. Y posteriormente, en este capítulo también lo que incluyo es una explicación desde el punto de vista de la neurociencia clínica contemporánea de lo que es la interacción de cómo el ambiente en interacción con la genética produce determinados fenómenos clínicos que son los que se cuentan en la primera parte. ¿Sí? Luis, el último protagonista vivió 16 años en Filipinas. ¿Qué valor histórico crees que tienen los testimonios de estos últimos años sobre la que fue la colonia española? Bueno, pues es un personaje bien curioso. Él escribió, como he dicho antes, El viaje a las Marianas. Yo lo he redactado en términos, con la investigación que he hecho, en términos de un thriller clínico, le he llamado así. Explico la razón clínica por la que él no estaba en el motín de Cavite siendo alcalde mayor. Luego escribió 2 libros de viajes más. Yo he replicado el segundo de ellos, que lo hice físicamente para, digamos, seguir su rastro. Y luego escribió un libro extraordinario que es Orígenes y causas de la Revolución Filipina. Ese es un libro prácticamente inédito. Hay prácticamente 2 ejemplares, uno en una biblioteca norteamericana y otro aquí en la biblioteca de la ECIT. Y bueno, pues de todo eso lo que he hecho, o digamos el mayor interés que me llevó a la excursión o al viaje por Filipinas era explorar algunas creencias folk que este hombre había descrito en ese libro del siglo XIX, conocer algún aspecto de la vida de Aguinaldo y de por qué no le llegó ese dinero que España tenía que haber destinado, y fundamentalmente la historia de Rizal. La historia de Rizal, esto lo resumo en un minuto nada más, pero tras el fusilamiento de Rizal, la lógica divina de la redención que amparó la Iglesia, porque la Iglesia permaneció en las islas, esa lógica que no oculta el sacrificio, sino que lo muestra con mucho detalle, se hibridó con la mitología social que generó la independencia. Y eso dio lugar a una serie de creencias en las que luego pues encontraron consuelo y sentido a sus vidas muchos filipinos, y han dado lugar a 70 sectas rizalistas, fundamentalmente muchas de ellas concentradas en torno a la zona de Tayabas que visité y al monte Banajao, eh, muy interesantes. Y un ejemplo de cómo las creencias surgen necesariamente donde haya seres humanos. Ahí algunos piensan que Rizal es Dios, otros que es Jesucristo o un hermano de Jesucristo, otros un guía espiritual. En definitiva, un ejemplo de cómo se construyen las creencias, no las ideas, en las personas, y de qué manera, casi como inadvertidas, pues digamos, las compartimos y las aceptamos. Y Luis, como psiquiatra, ¿cuál dirías que ha sido la mayor aportación que has recibido en este ejercicio? Bueno, esto es lo que he recibido yo. Yo he recibido mucho entretenimiento. Para empezar, mucho entretenimiento y muchas horas de trabajo. Quizá hay una cita de Sebastián Juan Arbó que dice que en los escritos de un autor se encuentra su historia o su biografía más sincera. Y como buena parte de la investigación es una investigación bibliográfica sobre lo que cada uno de estos autores escribió,
pues creo que esa es una de las mayores aportaciones. Y también que la observación directa de algunas cosas, cuando tienes la oportunidad de verlas, revela secretos que pasan muchas veces inadvertidos en las versiones oficiales, ¿no? ¿En cuál de estos géneros dirías que está tu relato, Luis? ¿En relato clínico, en ensayo, en crónica de viaje o en notas personales o un poco de todo? ¿O en qué más de estas cosas por encima del resto? En todo. La verdad es que yo creo que está en todo. Según algunos capítulos, los primeros capítulos son más históricos, hay algunos que son muy personales. Mira, hice esto porque yo pienso que era el rato híbrido, era el que mejor se ataba a la variedad de cosas que quería contar y lo que intenté es darle continuidad en el modo de escritura, fundamentalmente. Pero la verdad es que quien lo lea, pues verá cosas muy variadas. Entiendo que interesantes todas ellas. Lo espero, o no. Luis, sé que eres una apasionada de la literatura, del cine y del arte. ¿Cómo estas tres disciplinas están también en este libro de manera implícita o explícita? Mira, bueno, hay muchas referencias, desde luego, a la literatura y al cine filipino, al cine que se ha hecho acerca de la historia de la presencia de España y de algunas películas que se han rodado en Filipinas. Yo creo que en el mundo en general, a pesar de que tenemos tantas facilidades para acceder a la información, siempre estamos atrapados en nuestros nichos sociales, profesionales, y es verdad que todo lo interdisciplinar, que obliga a perspectivas más amplias y más completas en la vida, pues no sé si enriquecen, económicamente no, pero enriquecen mucho la vida. Yo creo que enriquecen la vida tener esa perspectiva, ¿no? Tener una perspectiva de conexión entre disciplinas que son distintas, en las cuales puede haber gente muy experta, pero que a lo mejor al ignorar a los demás, pues pierde la riqueza que tiene la vida. ¿Y qué reflexión te gustaría que se llevara el lector al terminar el libro? ¿O qué sensación? Bueno, yo lo que quiero es que se divierta inteligentemente. En realidad, lo podría leer como un libro de aventuras. Se puede leer como un libro de aventuras, porque hay aventuras intelectuales, biográficas, algunas relacionadas con viajes, etcétera, etcétera. Hay una cita con la que abro el libro de George Santayana, el filósofo español norteamericano, que yo creo que captura muy bien lo que he querido o la manera en que he querido contar estas cosas. Dice, en la naturaleza todo es lírico en su esencia ideal, trágico en su destino y cómico en su existencia. Todo eso, incluido el sentido del humor, me parece que lo he tratado de recoger. Y en cualquier caso, bueno, el propósito es el de una apertura del lector a conocer más en profundidad las cosas, más allá un poco pues, de la ingenuidad o del sectarismo, que es la versión fácil que se suele tener o que solemos tener de acontecimientos históricos o la opinión sobre personas eh, sobre las que hablamos. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por tu libro y decirle desde aquí a todo el mundo que Crónicas Clínicas de una Casa Liberal ya está a la venta en todas las grandes plataformas y que tienen que correr a comprarlo, que les va a merecer mucho la pena. Muchísimas felicidades. Bueno, a vosotros, muchas gracias.